Bienvenidos y bienvenidas a Evolution of Manufacturing 2025, evento organizado por la revista Manufactura Latam con el apoyo de su publicación hermana Metal Mecánica y por supuesto bajo la sombrilla de nuestra casa editorial Axioma B2B Marketing. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángela Delgado. Yo hago parte del equipo editorial de las dos publicaciones y el día de hoy estaré guiándolos a través de esta jornada, conversando con los speakers, respondiendo sus preguntas. La idea es que podamos convertir este espacio realmente en un espacio de diálogo, de conocimiento, muy, digamos, como enfocado en resolver todas estas dudas que día a día nos llenan un poco en nuestras industrias. Así que bienvenidos nuevamente, muchísimas gracias por estar acá. Antes de arrancar, quiero agradecer a nuestros patrocinadores por el apoyo en la realización en este evento. Sin duda, sin la colaboración de asociaciones, clústeres y todas las empresas que el día de hoy están acá con nosotros, pues no hubiéramos podido realizar este evento. Así que muchísimas gracias. Y por supuesto a toda la asistencia, que sabemos que su tiempo es sumamente importante y esta jornada es bastante larga, así que les agradecemos muchísimo por estar acá el día de hoy. Esperamos que en verdad este espacio sea muy enriquecedor para todos ustedes y que se lleven cosas bien, bien chéveres para sus empresas. Bueno, les voy a contar un poco qué vamos a hacer el día de hoy, cómo tenemos pensados estos espacios. Organizamos esta sesión, esta jornada como conversatorio, un poco abordando las principales o algunas de las principales discusiones que en este momento pues están un poco llenando o robándose un poco la atención de toda la industria, así como unas de las tendencias más importantes en este momento. Pensando un poco en cuáles son como las necesidades principales de la industria y cuáles son como tal vez los dolores que en este momento están reconfigurando la forma en que todo está funcionando. Quisimos integrar dentro de este espacio un panel en el que pudiéramos abordar una tendencia muy importante que es todo el tema de la digitalización, todo el tema em, pues de la transformación digital de la industria. Pero también quisimos sumar un componente enfocado en el tema arancelario, que sin duda es pues un dolor que todos estamos viviendo en este momento. Esto obviamente creo que ninguna parte del mundo es ajena a esto, pero el tema industrial, pues sabemos que hay unas afectaciones bien importantes, entonces también quisimos dedicarle unos espacios a eso y no solo entender qué está pasando, sino también qué podemos hacer, cómo podemos aprovechar tal vez las oportunidades que esto pueda traer y tal vez cómo, tal vez prepararnos un poco para un terreno un poco incierto en el que sabemos que todos estamos pisando. Entonces la idea es como conversar un poco sobre esos temas. Entonces lo organizamos de esta manera como para que la conversación sea fluida y podamos como abordar algunos de los puntos. Por supuesto, hay mil cosas de las que pudiéramos hablar, sin duda, pero por el día de hoy vamos a centrarnos en estos tres temas que sabemos que son muy, muy importantes para entender un poco qué está pasando en la industria en este momento. Y bueno, creo que sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestra primer charla del día de hoy. Denme un segundo. Que está enfocada justamente en el tema de la transformación digital de la industria. Esta charla la quisimos hacer en forma de panel con el objetivo de tener visiones distintas desde diferentes frentes que está pasando. Y básicamente también lo trajimos porque si bien para todos es muy claro que la transformación digital aplicada a la industria involucra conceptos súper amplios como la automatización, la inteligencia artificial, el Internet industrial de las cosas, es muy importante entender esto cómo se ve traducido en resultados en la industria, cómo esto lo podemos ver dentro de una planta, cómo lo podemos ver dentro de una empresa. Entonces, pensando en eso, invitamos el día de hoy a dos personas que pues tienen vasto conocimiento en este tema y que nos pueden realmente orientar en pues básicamente todo lo que está pasando y tal vez cuáles son como esas estrategias para que nosotros también podamos sacarle un provecho a todas esas herramientas pues que se han puesto ahí a la disposición de todos. Entonces les quiero presentar a Jerónimo García de Bray, quien es profesor adjunto de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. También es, pues, ha sido director general de muchísimas empresas por más de 25 años. Ok. Y también ha sido miembro de distintos consejos.
Y también les presento a César Moret, quien es Solutions Architect Manager de Rockwell Automation. Ellos nos compartirán experiencias y sus visiones desde sus frentes también, para entender un poco cómo conciben este tema de la digitalización en planta, pero también cuáles son las perspectivas a futuro y cuáles son esos retos y oportunidades que enfrentamos como región. Quiero empezar por un poco entender el terreno sobre el que o del que estamos un poco hablando. Y es, ¿cómo definirías tú la transformación digital en la manufactura? ¿Y qué matices específicos tiene en Latinoamérica, teniendo en cuenta que nuestros mercados son distintos, tienen como unas particularidades bien importantes? Entonces, ¿cómo lo definirías? Mira, para nosotros dentro de Rockwell, y eso fue algo que fue un cambio de paradigma también como ingenieros, como de alguna forma personas que entregan este mensaje de tecnología, entender que esto es un viaje, ¿ok? Para nosotros es un journey, es una visión justamente que todas las compañías están teniendo o van a tener en algún punto porque al final del día, como tú dices, es complejo, ¿ok? Todo este proceso de digitalización, ¿no? Hay que tener un plan a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, entendiendo a dónde quiere ir la compañía como tal o este cliente en particular, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos así, como un journey, ¿no? Obviamente, la idea es poder conectar piso de planta, conectar los datos, conectar los equipamientos, conectar los procesos, pero sobre todo conectar las personas, ¿ok? Esto es uno de los puntos más claves para poder llegar a la digitalización, ¿no? Hay muchos paradigmas todavía en relación a lo que es la digitalización, hay paradigmas de pensar que esto va a sustituir a las personas, etcétera, etcétera, cuando realmente estamos viendo hoy día nuevas áreas, nuevas posiciones, gerentes de transformación digital, gerentes de cybersecurity, gerentes de IoT, gerentes en la parte de cloud. Entonces, de alguna forma son muchas herramientas que se están sumando a esta visión, ¿no? Em, Algo a destacar muchísimo es que normalmente en la industria estábamos muy atrasados en lo que era el desarrollo tecnológico en relación a la industria de consumo. Para nuestros clientes muchos todavía nos dicen, oye, pero este equipo ya tiene 30 años, ¿por qué tengo que cambiarlo? ¿No? Eh, Cuando justamente la realidad es que la tecnología tiene que ir evolucionando mucho más rápido de lo que la venía haciendo justamente en el mundo industrial, ¿no? Entonces, eso como premisa de que la transformación digital es un viaje, es un proceso. ¿Ok? Y desde el punto de vista de Latinoamérica, pues estamos viendo ya cambios bastante significativos, ¿no? Yo creo que a raíz del COVID, yo creo que esto marcó un antes y un después. Muchas empresas se dieron en la obligación, más allá de darse cuenta, de tener que operar de manera remota, de entender que tenemos que tener información en tiempo real. No podemos ya tener de alguna forma informes con delays de 2, 3, 4, 5 días o una semana. Entender que los costos cada día están incrementando más, los costos por unidad de producción obviamente cada vez son más elevados, entonces eso está habilitando de alguna forma esta visión, sobre todo a los corporativos, ¿no? Hay muchos early adopters que quieren implementar tecnología, pero la verdad es que cuando hablamos de esta transformación digital, siempre tiene que estar acompañado de un plan, ¿ok? Esa es la realidad. Entonces sí estamos viendo una evolución bastante importante en nuestras regiones. No deja de ser un reto en que muchas de nuestras plantas en toda Latinoamérica tienen una obsolescencia enorme. Son plantas que en muchos casos no tienen tecnología para poder conectar o tienen infraestructuras demasiado antiguas todavía. Entonces, de alguna forma hay muchas barreras y muchas limitantes en relación a otras áreas, a otras regiones como Estados Unidos, Europa, Asia. Pero de alguna manera sí estamos viendo esos cambios de paradigma en nuestras regiones y en la industria, en las diferentes industrias en general. Y es que mencionas algo que es muy importante y es un poco el ritmo tan acelerado al que evoluciona justamente esta parte pues de la industria. Alguien me explicaba alguna vez que todo el proceso y todo lo que potenció un poco, o bueno, sí, a donde nos llevó un poco la pandemia, entre todas las cosas, estuvo claramente el tema de la tecnología, de la digitalización, y eso también se vio visto en que tuvimos que aprender muy rápido a hacer cosas que pues nosotros no sabíamos hacer. Y el hecho de que pues la tecnología avanza a la velocidad que avanza hace que cuando ya aprendimos un proceso sale algo nuevo y sale una actualización y sale también una dificultad respecto a eso, ¿no? Entonces, como que sí es un proceso como de ir aprendiendo un poco sobre la marcha, pero muy rápido, como que no da espera, ¿no? Me parece a mí.
Hay un punto que quería retomar de lo que mencionabas, que es un poco los motores de cambio que están como potenciando justo más, en mucho más esta digitalización. ¿Cuáles dirías que son como, no sé si en orden, pero sí digamos como en términos de importancia, lo que está haciendo que la industria necesite digitalizarse más? Por, no sé, temas de competitividad, de sostenibilidad o simplemente la misma necesidad y la presión del mercado. Sí, una de las principales cosas es el tema de los costos, ¿no? Obviamente producir más con menos es como que la punta de lanza de todos nuestros clientes, ¿no? Sin embargo, yo creo que la concientización justamente de las empresas, la competencia, está haciendo que también esto impulse en todos los frentes, ¿no? Pero definitivamente todos se están dando cuenta de que el tema de eficiencia es necesario, de que hay mucho espacio de mejoras en sus procesos. Cada día más se están haciendo pruebas pilotos, se están haciendo análisis de retorno de inversión. Entonces, de alguna forma sí se está viendo que se está materializando justamente toda esta implementación tecnológica, ¿no? Entonces, va por etapas, sí. El departamento de operaciones quiere algo, el departamento de mantenimiento quiere algo, calidad quiere algo. Entonces de alguna forma la idea es que sea una orquesta, ¿no? Que todos hablen el Ujú. mismo idioma, que todos apunten a lo mismo, pero de alguna forma sí estamos viendo justamente que hay esta necesidad, pero si lo podemos resumir es eso, ¿no? La presión del mercado es sumamente importante, la competencia interna y externa, ¿no? Estamos ya en un mundo globalizado donde la realidad es que en los países asiáticos, pues los costos de producción son muy bajos, nos están afectando muchísimo en relación a producción nacional en algunos casos. Entonces, ese dólar que podamos no solo ahorrar, sino ser más eficientes, pues obviamente es uno de los motores para poder invertir, ¿no? Perfecto. Em, Se le llama supervivencia competitiva hoy día, ¿no? Pero y sí lo es, porque además que en estos momentos en los que ha habido como una fluctuación del mercado y unos cambios tan notorios, también siento que eso también nos ha puesto en una situación muy distinta frente a otros mercados, pues mucho más instalados. Eso, o sea, teniendo en cuenta que igual nosotros en nuestra región tenemos igual países industrializados que tienen también un lugar muy importante en la cadena, pero con todo y eso y sí nos ha puesto como un poco a ver ese tema de la competitividad, ¿no? Espérame, hago una pausa. Jerónimo, nos escuchas? Que creo que ya llegó a la sala para que se una a esta conversación. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien, muy bien, va? gracias a Dios. Bueno, Jerónimo, nosotros arrancamos acá Está muy bien. nuestra charla. Estamos justo conversando un poco sobre todo este tema de la digitalización en la industria. Jerónimo es una parte muy importante de esta conversación porque él va a tener como una, digamos que un concepto mucho más desde la academia, que es otra parte también que se ha convertido como en una parte esencial de la triada, básicamente, que está impulsando a la digitalización de la industria. Entonces, la idea es que también podamos como contrastar estas dos visiones que hablan muy Claro. desde, pues desde planta como tal y ya viéndolo desde industria y también desde la colaboración con la academia. Em, ya estábamos hablando un poco sobre qué significa realmente pues, esta transformación digital en la manufactura. Yo te quería preguntar, Jerónimo, desde lo que tú conoces de la industria, que aparte pues sé que son más de 20 años trabajando justamente en esta industria, ¿cuáles son tal vez como los obstáculos más comunes que tiene esta región? Y sobre todo, ¿cuáles son los que subestima más el mercado? Esta pregunta igual va para los dos, Sí. pero quiero aprovechar que te tengo acá para No, arrancar. muchas gracias por la invitación ante que nada y siempre un gusto estar en contacto con todo el equipo, Ángela. Un gran gusto, César, alineado un poquito a lo que estaba comentando César en su plática, creo que el principal desafío, lejos de ser tecnológico, es de mindset, es de gente. Me parece que al momento que tú hablas de digitalizar o de incorporar tecnología o de incorporar inteligencia artificial, etcétera, el principal, y lo tenemos todos, o sea, el principal desafío es en cambiar nuestra forma de pensar. Todas estas herramientas tecnológicas que afortunadamente están llegando a traer eficiencia, a cerrar brechas, yo lo veo con una visión muy positiva porque siento y pienso
que todas estas herramientas tecnológicas tan bien usadas van a ayudar a cerrar la brecha. ¿Por qué? Porque democratizan el acceso a un montón de cosas y ayudan que un conocimiento que podría haber estado en forma de silos o de cierta manera restringido sea mucho más accesible. Pero el principal desafío está acá, el principal desafío está, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, en realidad lo que muchos de nosotros usamos, o algunos de nosotros usamos, es una parte, lo que la gente usa o que en general usamos es la punta del iceberg, que es la inteligencia artificial generativa, que es meterte en un chat GPT, meterte en un cloud y preguntarle algo. Eso es la punta del iceberg de todo lo que va a pasar. Y para dar un ejemplo de mindset, ahora en lugar de buscar en Google y visitar 10 links y entender un poquito de algún tema en particular, ahora le puedo preguntar a ChatGPT o a Claude, o sea, el LLM que utilice, y me va a traer los mismos links, pero lo va a procesar, me va a hacer un resumen. Entonces, pero eso es mindset. El ir a un lugar y gastar una hora o a ir a otro lugar y gastar un minuto no dependió de ninguna herramienta tecnológica, lo hice desde la misma computadora, con el mismo Ujú. procesador, con todo, solamente pensé en una manera distinta de hacer las cosas. Creo que ese es el principal, en mi opinión, el principal desafío que todos como equipo enfrentamos, que es desaprender, que Esa es la entender que clave, sí, una sí. forma de hacer las cosas ya no es ya no es es buena, es efectiva, pero ahora no es la mejor. Sí, creo que romper un poco esa barrera es súper, súper complicado. Y como decías, no aplica solo a la industria, aplica para todos. Creo que a todos nos toma por sorpresa todo lo que llegó. Y lo hablábamos con César al principio. Con la pandemia como que todo se aceleró y de repente hasta nosotros dijimos, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo abordamos tanta información y como tantos cambios? Pero creo que a nivel industrial, pues sí es clave realmente hacer como una adaptación mucho más, pues no sé si rápida, pero por lo menos sí más consciente de que estas herramientas sí nos están brindando valor, sea como sea, ¿no? Totalmente. César, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles dirías que son como tal vez esos obstáculos que frenan el avance? No voy a llevar la contraria a Jerónimo, totalmente de acuerdo con, con su comentario. Primero, estos paradigmas que tenemos, ¿no? Definitivamente la industria todavía tiene mucho con qué cambiar. Yo concuerdo en este tema de mindset. Utilizar la tecnología para nosotros hoy día debe ser el habilitador, esa herramienta para tomar la mejor decisión, ¿no? Ya hoy día no es suficiente lo que tenemos instalado, ya no basta solamente con tener un smartphone, sino realmente qué necesitamos, ¿no? Para ser mucho más eficiente hoy día, ¿no? A mí sí me gustaría agregar desde el piso de planta cosas que están limitando muchísimo. Realmente, aparte obviamente del mindset, es uno, el tema de infraestructura, ¿ok? Muchos de nuestros clientes todavía les cuesta entender de que la infraestructura es digamos, la base, es ese pilar justamente para habilitar toda la información, para de alguna forma tener todo interconectado y poder de alguna manera operar de manera mucho más eficiente, ¿no? Lo Sí. otro definitivamente yo creo que es la escasez de talento digital, ¿ok? Esto es uno de los puntos claves también porque venimos con ciertos aprendizajes, ciertas formas de ver el mundo de automatización, el mundo industrial, pero la tecnología está yendo mucho más rápido, ¿no? Entonces eso también está creando ciertas barreras y ciertas limitantes en lo que es la operatividad justamente de estas herramientas, ¿no? Ahora, hay también una realidad, ¿no? Cada vez las herramientas están siendo más friendly, ¿no? De alguna forma más fáciles de Sí. manejar, son más interactivas, entonces eso de alguna manera está logrando una convergencia, pero no deja de ser también una dificultad, ¿no? Si voy un poco más para atrás, de hecho, hoy día mucha de la juventud ni siquiera quiere trabajar en planta, ¿no? Eso es otro reto que también Sí. Ese muchos es de nuestros clientes. otro gran tema. Exacto, ¿no? Todos quieren estar en oficina, trabajando en Google o de alguna forma en empresas tecnológicas en la parte de desarrollo, pero en lo que es la parte de manufactura, por ahí está costando retener ese talento y atraer nuevos talentos como tal. Entonces, yo creo que esas son las barreras que en todo el mundo está enfrentando más allá de Latinoamérica, ¿no? Esta parte de la infraestructura era lo que tú hablabas de la obsolencia al inicio, ¿verdad? Como Sí, de...
Ok, Sí, 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 sí. Sí, porque, a ver, cuando nosotros hablamos de esta convergencia de IoT, por ahí me puedo estar yendo a otro tema, en piso de planta eh, tenemos un desastre, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos diferentes tipos de redes, diferentes marcas, diferentes tecnologías, muchas no se hablan entre ellas, no convergen, como dijo Jerónimo, trabajan en silos. Entonces, ujú. lograr realmente que todo esto esté interconectado es uno de los retos más importantes en este viaje a la transformación digital. César, mencionas algo que creo, o sea, quisiera como puntualizar ahí, es cómo dentro del piso de planta justamente se está integrando la digitalización con estas tecnologías emergentes. Hablemos de analítica de datos, de el Internet Industrial de las cosas y sobre todo enfocado en la toma de decisiones. ¿Tú cómo has visto esta integración? Si bien claramente tenemos todavía dificultades para hacerlo, ya visto en el piso de planta cómo se logra o cómo se ha hecho esa integración. A ver, desde el lado de nosotros hemos visto que se está implementando tecnología. Dicho sea de paso, tengo que destacar que, por ejemplo, desde el lado de nosotros como proveedor de tecnología, vemos rápida adopción de Latinoamérica en relación a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ok? Ok. Cuando lanzamos un producto, para nosotros ha sido mucho más fácil implementarlo, ¿no? De repente por silos, de repente por proceso o por tipo de industria, cual sea la razón, hemos logrado de alguna manera tener esos achievements, ¿no? Dentro de la compañía, ¿no? Y destacar a Latinoamérica como un precursor, ¿no? Pero de alguna manera hay muchísimas tecnologías hoy día, ¿ok? El tema de AI, yo creo que es uno de los puntos de más atractivo para todos. Lamentablemente no todos tienen la misma cultura, entender de que lo que queremos es lograr un fin. Hay clientes que dicen, quiero instalar esto porque tiene AI, así, ¿no? Y ahí es donde Sí. nosotros decimos, no, no es la idea, ¿no? O sea, la idea es que realmente tú le puedas ver un valor en el proceso, en la máquina. También estamos viendo obviamente mucha integración. Hay también, cuando hablamos justamente de esta escasez de talento digital, y aquí hablamos un poco de esta convergencia entre lo antiguo y lo nuevo. Muchas cosas hoy día nos pueden dar la capacidad de entregar mucha información, de poder analizarla, pero no se aprovecha la tecnología. ¿Por qué? Porque es mucha información, porque es información que está en silos, no tenemos herramientas para analizar la información, contextualizarla, realmente hacer una analítica, ¿ok? Entonces, no pensemos de que la transformación digital es conectar o poner nueva tecnología o cambiar todas las plantas. No, al contrario, yo creo que hay mucho que se puede aprovechar hoy día, pero sí utilizar las herramientas correctamente para poder sacar el provecho o tener justamente esta visión de analítica, ¿no? Además que partimos del hecho de que muchas veces las empresas y las industrias no saben muy bien cuál es su dolor, cuál es la necesidad que quieren solventar con esa tecnología. Y eso lo que hace es que tengan tecnologías que pues no les están sumando, sino que están ahí y pueden funcionar y pueden ayudar a recoger información, pero el dolor específico que quieren solucionar pues no lo están tocando. Y Claro. eso creo que es en parte por esa falta como de claridad de por qué necesitamos digitalizarnos, ¿no? Y No, y reforzando el el de comentario que... mantenimiento quiere una cosa, disculpa Jerónimo, el de mantenimiento que- quiere una cosa, el de operaciones quiere otra, calidad quiere Eh, otra, finanzas quiere otra, compra quiere otra. Entonces, cuando hablamos de transformación y esa visión y ese mindset que decía Jerónimo, es justamente cómo logramos que todos estos departamentos o todas estas personas de alguna forma converjan en un norte, ¿ok? En un claro, objetivo, ¿ok? ok. Jerónimo, ¿qué nos ibas a decir? No, reforzando el comentario muy correcto que mencionó César, el tema de Latinoamérica tiene una ventaja comparativa. El tejido industrial de Latinoamérica está muy basado en las pymes y eso tiene Mm, sus ventajas en este caso, porque al momento de democratizarse la tecnología, las pymes son más ágiles para moverse, son más rápidas para implementar, son más rápidas para darse cuenta que no... Ah, muy bueno, no sabía que César estaba tomando mate también, entonces somos dos tomando mate, muy bueno. Son más rápidas para moverse. Y eso es una ventaja. Muchas de las cosas que en su momento en Latinoamérica nos decíamos que hay muchas pymes, qué bueno que hay muchas pymes porque son mucho más ágiles para moverse en un contexto donde se democratizó la tecnología y el acceso al tecnológico a las nuevas herramientas. Entonces, creo que en ese cambio cultural en Latinoamérica estamos muy bien posicionados de manera competitiva y comparativa para poder movernos y adaptarnos más rápido a estos cambios. Quería preguntarte justo sobre eso que mencionas, Jerónimo, de las pymes. ¿Cómo ayudan las pymes a cerrar la brecha justamente frente, por ejemplo, a grandes corporativos en este Moviéndose, tema de creo que transformación? moviéndose rápido. Al momento que Ok. una empresa grande
ve que le llega o un proveedor o un cliente que es más chico, pero que implementó algo más innovador y lo implementó más rápido y dice, "Ah, chino", o sea, no hay mejor forma que te cambie el mindset que te piquen las costillas, la verdad. O es una forma muy efectiva de que te cambien el mindset que te piquen las costillas. Entonces, que venga una empresa más chica que te demuestra que se puede hacer rápido, que se puede hacer bien y te pique la costilla, creo que en eso las pymes pueden ser una punta de lanza muy fuerte en conducir este cambio tecnológico. Y creo que lo están haciendo a medida que uno ve que las tecnologías se están democratizando o haciendo mucho más accesibles. Estamos viendo que cada vez hay más pymes que lanzan proyectos de innovación, hay más pymes o hay más startups que nacen obviamente como pymes con soluciones que son bien disruptivas a nivel tecnológico. Entonces creo que el rol que tienen las pymes ahora es enseñarnos que nos podemos mover rápidos, que nos podemos mover de manera ágil, que en un ámbito controlado se vale equivocar, lo que no se vale es no corregir. Entonces creo que las pymes están haciendo un muy buen labor ahí, digamos, ¿no? En mostrarnos ese camino, que no todo, que con creatividad no todo es tener el presupuesto para realizarlo, sino también es tener las ganas de hacerlo y la rapidez para poder implementar. Sí, además que probablemente estas empresas, a diferencia tal vez de las más tradicionales, justamente vienen estructuradas en sistemas distintos. Y eso hace Totalmente, que también estén más cercanos justamente a estos procesos, a este tema de la digitalización, y eso ya de metodologías entrada es ágiles. un diferencial importantísimo. Correcto, metodologías ágiles y cosas Ujú. que en ese tipo de contexto es más fácil de implementar. Justo mencionabas algo, me parece muy importante, que es el tema de los costos y de la inversión. Creo que uno de los obstáculos o de lo que yo he visto un poco en el tiempo que he estado acá con manufactura es que hay mucho temor en invertir en temas, por ejemplo, tecnológicos y de digitalización porque son costos importantes. Muchas veces pasa que no se hace, por ejemplo, un proceso de calcular el ROI antes, entonces pues la gente no sabe realmente hacia dónde se está proyectando. Eso es, digamos que otra discusión, pero en principio sí da un poco de temor invertir tanto dinero Mm. en herramientas que muchas veces las personas no conocen. Bueno, desde lo que, digamos, desde tu campo de expertise, Jerónimo, te quería preguntar, ¿cómo funciona la inversión justamente en este tema del avance, pues de la digitalización de la manufactura? ¿Cómo evalúan, por ejemplo, los inversionistas el avance? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo pueden darse cuenta que realmente es una inversión, pues que les va a dar más de lo que ellos invirtieron al final de Sí. cuentas? En el tema de transformación digital, medir el ROI puede ser muy fácil o muy difícil de acuerdo a cómo lo encares, ¿no? Porque si te pones muy soñador y no bajas a tierra los planes de transformación y no tienes una hoja de ruta muy clara, el ROI va a ser algo utópico que vas a ver al final de la curva, pero si tienes una hoja de ruta clara, tienes los puntos de dolor bien detectados y tienes indicadores o KPIs, dos o tres de cada cosa que vas a atacar, de cómo lo quieres mejorar, es muy sencillo. Si tú quieres cambiar el tiempo de proceso de A a B y lo Ujú. mides y ese es el ROI, cuánto me sale cada hora de trabajo de las personas que están involucradas, eso es muy fácil. Calcular ese ROI. El gran desafío es justamente el mensaje principal, es que todo se hace para mejorar eficiencia y productividad, ¿no? O sea, César mencionaba un tema que está ahora muy en boga, es que no es para destruir puestos de trabajo ni mucho menos, es para crecer más rápido. Te diría que así es para crecer más rápido, es para acelerar el crecimiento. Generalmente los principales ROI vienen por temas de acelerar el crecimiento de las compañías. Inclusive desde el punto de vista, hablando de la academia, digamos, el enseñar cómo medir proyectos de inversión, de transformación digital o de incorporación de tecnologías disruptivas como son inteligencia artificial, es un tema que se sigue desarrollando porque la verdad es que va cambiando día a día, pero hoy por hoy la forma más fácil es un back to basics de Ujú. estos dos o tres KPIs primero, priorizar los puntos de dolor en cuatro cuadrantes, qué es lo que tiene mayor impacto y es más rápido de implementar. Ok, me voy a focalizar en eso. Una vez que agarro cada uno de esos que quedaron en ese cuadrante, que es el primer cuadrante, no significa que lo otro no sea importante, pero es el primer cuadrante, ok, agarro este. ¿Cuáles son los dos o tres KPIs
que me impactan en ese proceso donde voy a incorporar tecnología. A, B y C. ¿En qué estadio están hoy? ¿En qué estadio van a estar con la tecnología? ¿Cuánto es el costo cuantificado de uno de otro escenario? Y ese es el ROI. Lo bueno es que hoy por hoy se están abaratando tanto el acceso a esta tecnología que la verdad es que los ROI, si tenemos bien detectado este cuadrante, los ROI se van a dar, porque si estoy tocando un punto de dolor, seguramente las inversiones no son titánicas como una de las cosas, una de las grandes cosas que está trayendo esta revolución tecnológica es que las inversiones no son tan titánicas para implementar. Sí son grandes Son importantes, atrás sí. en toda la infraestructura que hace falta para que toda la gente tenga acceso a esto. Ayer leía en una nota del New York Times un indicador que me pareció súper revelador. En Estados Unidos, la inversión en infraestructura de oficina, en espacio de oficinas, se está juntando con la inversión de los data centers. Se están juntando casi el mismo número. O sea, Wow. en la inversión en espacio de oficina va a la baja, la inversión en data centers va a la alza y están en 40 y 41 billones de dólares cada uno. O sea, ese dato es revelador porque te dice que hoy por hoy la infraestructura que necesita para los próximos años está muy relacionada a data centers y no tan relacionada a tecnología. ¿Por qué? Porque con la misma gente soportado con data centers voy a poder hacer mucho más cosas. Ok, ok, clarísimo. Mencionaste algo importante que es lo de las alianzas, pero voy a enfocarme en algo antes y volvemos Sí. con ese punto. Quiero preguntarles a los dos, que creo que ya lo abordaron bastante bien, pero quisiera que me dijeran exactamente, cuando hablamos de transformación, ¿qué pesa más? ¿Tecnología, cultura o liderazgo? ¿O las tres? ¿O hay otras? ¿O cómo las catalogan ustedes como para decir esto pesa más que otro? Si quieres, arranquemos contigo, César. Para mí el liderazgo. Ok, Puede ser mi visión, ¿ok? ¿Por qué? Porque para que esto ocurra siempre se necesita de altos niveles que justamente pueda apalancar esta visión, ¿ok? Podemos tener early adopter, podemos tener personas que estén interesadas, pero si no tienen el apalancamiento realmente no se va a lograr, ¿no? Y es justamente lo que decía, ¿no? Cómo tú interconectas a un pool de personas, a todo tu staff justamente en el mismo barco, ¿no? En la misma visión, ¿no? Entonces, para mí justamente el liderazgo es la punta de lanza para poder empezar a generar esa cultura y a su vez eso decante justamente en la implementación de tecnología, ¿no? ok, maravilloso, me encanta. Jerónimo, ¿qué nos podrías decir tú? En ese orden, liderazgo, cultura y tecnología. Coincido totalmente. El liderazgo te forma la cultura. El liderazgo es el que te va a empujar el cambio de mindset. El liderazgo es el que va a apoyar a quien esté proponiendo estos tipos de adopciones de transformación digital. Si el liderazgo demuestra que a ellos les importa, va a empezar a formar cultura o va a empezar a enriquecer la cultura. Y una vez que enriquezca la cultura, generas el foro y el terreno fértil para poder implementar cualquier transformación, no solamente digital, cualquier transformación que quieras implementar en una organización. En este caso, como estamos hablando de una transformación digital o tecnológica, ahí ya es importante la tecnología. Creo que en ese orden, y en ese orden es como la correcta manera de que pase. Acá hay un dicho en México que es llamarada de petate, que es algo que es rápido y se apaga, ok, la llamarada de petate. Si nace de otra manera, si nace con una plataforma tecnológica que suena que va a traer eficiencia y se implementa, ojo, y se implementa, pero la cultura no es la correcta para poder abrazar ese cambio, o el liderazgo no le importa. O si tienes a alguien dentro que te empuja a la transformación digital, pero el liderazgo no lo fomenta de la correcta manera, las cosas se van a llegar a implementar o se pueden llegar a implementar, pero van a ser llamadas de petate, porque no tienes un marco sostenible para que se sigan ejecutando. Esa es la palabra sostenible, porque sí, muchas personas, y creo que eso me parece súper importante, de verdad que nos quede a todos, y es la tecnología por sí sola no hace nada. O sea, funciona, es funcional, son Correcto. aplicativos que al final resuelven, pero para que sea sostenible y sobre todo para que genere los resultados que se buscan, pues sí hay que hacer un cambio absoluto alrededor. Y es al revés, eso me parece súper importante lo que comentan los dos, porque sí creo que es como, incluso
en cosas mucho más pequeñas. Uno empieza por la tecnología y pues bueno, puede ser como el cuello de botella principal. Es que la tecnología está avanzando tan rápido que hoy por hoy lo que puedes hacer es más de lo que puedes absorber para implementar. Total. Y sin ir más lejos, lo que hoy puedes hacer o sea, a cualquiera de nosotros estamos en redes o en noticias, etcétera, y vemos que alguien publica las cosas que se puede hacer con ChatGPT o con Cloud o con Gemini o con el que sea, y dices, "Ah, no sabía que se podía hacer eso", y después te lanzan el Ujú. modelo 5 y que puede hacer más cosas, y te lanzan que los agentes, etcétera, y dices, sí, quiero absorber todo esto, pero es más el tiempo en la que esas cosas están avanzando a la capacidad de absorción e implementación, y va a seguir así. Total. Eso hablábamos al principio con César, como cuando ya por fin uno se pone al frente de algo, lo entendió, lo manejó, ya cambió. Entonces ya es como básicamente estar como en un aprendizaje constante que a veces cuesta muchísimo, sobre todo si no hay como esa apertura también como de las empresas, pues desde Yo su parte siempre como digo, desde su core. Yo siempre digo, inclusive a los alumnos le usé esta frase la otra vez en el EGADE, es, tenemos que aprender a tener cerebro de goma. Porque nuestro Ujú. cerebro tiene que ser de goma, bien moldeable y tiene que seguir así porque ya cualquier cosa que sea verdad hoy va a dejar de ser verdad en poco tiempo. Mm. Totalmente. Quiero hacerles una pregunta a los dos, que es un poco sobre el roadmap o esos primeros pasos que podríamos decirle a nuestra audiencia. A ver, cada industria es diferente, cada caso es diferente, no hay manera de hacer un solo camino que les sirva a todos claramente, pero quisiera entender cuáles son como esos puntos súper clave que las empresas tienen que tener en cuenta en este proceso de transformación. Quisiera arrancar contigo, César. Si tú, por ejemplo, tuvieras un director de planta al frente que quiere empezar justamente a hacer este proceso, pero le preocupan los costos, le preocupa la complejidad, el tema de sus sistemas heredados y de cómo van a empezar a conversar, ¿cuál sería como esa hoja de ruta mínima que tú dirías, estos puntos son claves para que tú arranques y por lo menos tengas como claridad de cuál va a ser el camino? Mira, te comento un poco qué es lo que hacemos nosotros aquí, ¿no? Como primer punto tenemos que juntar a todos, a todas las áreas, ¿ok? Entender cuáles son sus dolores. Como decía Jerónimo, hay que definir cuáles son esos key wins. Lo que es prioridad para uno no es prioridad para otro. Ujú. Entonces, ese director es el que tiene que ser ese champion y decir, para acá vamos, ¿ok? Y para acá vamos a ir todos. Si es eficiencia operacional, si es reducción de costos de mantenimiento, si es mantenimiento predictivo, si es analítica, si es data ops, lo que sea, si es cybersecurity, sostenibilidad, cumplir con los puntos de auditoría. Cualquier estrategia tiene que ser de alguna forma consensuada y de alguna manera definir esa hoja de ruta como tal, ¿no? A corto, mediano, largo plazo, en lo que es lograble, lo que no es lograble, cuál es el sueño, a dónde quisieran ir, cuál es entender cuáles son esos presupuestos que están disponibles. O sea, hay que analizar todas esas variables, ¿no? Pero desde el director, lo que nos pasa mucho es que entiende la necesidad de esto, entiende de que tienen que cambiar. Estamos viendo muchos cambios de lineamientos corporativos en nuestras compañías, pero no saben cómo implementarlo, ¿no? Y ahí es donde decía Jerónimo, ¿no? El PET, como lo quieras llamar, no puede quedarse solo en un sueño, ¿no? Tiene que de alguna forma empezar a decantar y que todos estén en el mismo barco, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Primero entender cuáles son las dificultades de cada uno de los diferentes departamentos o de toda la compañía como tal, a dónde quieren ir, ¿ok? Que muchas veces, como tú decías al comienzo, Ángela, ni siquiera saben a dónde quieren ir, ¿ok? Entonces, Sí, sí, ahí sí. de alguna forma entramos también nosotros como consultores, los apoyamos. Hay muchos paradigmas en creer que una estrategia de transformación digital, por ejemplo, es algo relacionado solo con IT, ¿no? Ujú. Y ahí es donde empieza a fallar todo porque no hay esa convergencia con piso de planta, por ejemplo, ¿no? No se hablan, por ejemplo, ¿no? Entonces, es empezar a analizar todas esas variables y de alguna forma de ahí empieza a salir ese roadmap, ¿no? Sí, sí, es que es un poco poner a hablar a todos el mismo idioma y no solo a las máquinas y no solo a los software, sino justamente como al core como tal de las empresas, ¿no? Y de las industrias. Jerónimo, misma pregunta, pero además Sí. quiero sumarle algo y es desde tu lado y desde lo que tú has experimentado justamente desde la academia, quisiera preguntarte, además, ¿qué otras colaboraciones se necesitan o políticas o incentivos para seguir justamente, pues apoyando o más bien como potencializando la digitalización de la industria?
Sí. Es una muy buena pregunta. En lo del roadmap coincido totalmente con César. Creo que hoy más que nunca en el roadmap es que el roadmap sea un roadmap de problemas, no de Ujú, soluciones. Hoy más que nunca es importante, o sea, ¿cómo decirlo? Siempre está el dicho de que siempre está el dicho de que hay que enamorarse del problema, no de la solución. Creo que ujú, hoy eso es más que nunca necesario. El roadmap tiene que ser un roadmap de problemas porque si yo hago un roadmap de soluciones, cuando llegue a implementar la tercera o la cuarta, no va a ser la mejor solución para ese problema. Entonces, lo más importante del roadmap, adicional a lo que comentó César, de que incorpore a toda la gente relacionada, a todo el equipo que está relacionado, es que ahora no le saquemos a que sea un roadmap de problemas. ¿Qué punto de dolor tenemos? Y un roadmap de puntos de dolor que tenemos que solucionar. Y los primeros a tener un poquito más de claridad de la solución, obviamente, pero no de todo, porque la solución que tengo hoy para alguno del que esté dentro de un año, seguramente en un año va a haber una solución mejor. Entonces, tiene que ser un roadmap que sea inclusivo, que sea integral, que involucre a todos desde el liderazgo para abajo, pero que sea un roadmap sí, de problemas, no un roadmap de soluciones. Muchas veces usamos este es el roadmap de implementación de soluciones. Yo siempre invito a que este es el roadmap de solución de problemas o de eliminación de problemas, así debería ser. Y me parece que esa es la forma correcta de abordarlo. Y hablando, responder a la segunda parte de la pregunta, Ángela, que es muy buena, Jerónimo, el tema. si me Sí, permites claro, interrumpirte, porque ese adelante, punto es sí. sumamente clave. Cuando hablas justamente de ese roadmap de soluciones, tenemos muchísimos clientes frustrados por eso mismo, ¿ok? Muchísimos claro. clientes que contratan a una consultora desde un alto nivel en darle todos estos lineamientos, pero no saben qué hay en piso de planta. Y tenemos Mm, muchísimos clientes frustrados justamente por esto. Solo quería Sí, sí, adicionar. sí. Pero es gran justamente porque punto. dicen, ¿cuándo voy a implementar esto? Y cuándo no sé lo que vas a implementar, lo que sé es lo que vas a solucionar. Claro, claro. Y Gran punto, coincido gran totalmente. punto. Y hablando de alianzas, creo que hay tres cosas que son súper importantes. Lo primero es la incentivos fiscales para la implementación de tecnología. Creo que eso es un terreno que en Latinoamérica tenemos algo, pero no tenemos tanto. Creo que es un terreno que hay que recorrer muy rápido. Relacionado a eso, el impulso de políticas públicas que ayuden a la adopción de estándares tecnológicos, no solamente, así como lo hubo de sostenibilidad, a la adopción de Ujú, estándares tecnológicos que ayuden a eso. Y hablando de la academia, creo que es cada vez más importante el desarrollo de estos hubs de innovación de academia e industria o academia empresa, que fomenten el Open Innovation, que fomenten los nodos y los hubs de innovación e implementación, aprender más rápido, inclusive el intercambio de mejores prácticas, eso es súper importante. Se está hablando mucho y está muy padre acá. El Tecnológico de Monterrey tiene Expedition, que es un distrito de innovación, y se está hablando en Argentina, sé que hay universidades también que lo están implementando, creo que en Colombia he leído que también, etcétera. Pero esos distritos de innovación, justamente el objetivo de esos distritos de innovación es el poder acercar a la academia, a las empresas, el romper ese silo de que no se puede intercambiar cosas cuando la verdad que hay cosas que de innovación, etcétera, que el intercambiar esas mejores prácticas y hacerlo abierto ayudan a que todo evolucione más rápido. ¿Por qué claro, evolucionó tan rápido la inteligencia artificial? Porque salió alguien que es OpenAI, que era una plataforma abierta, que lo empezó a compartir sin o rompiendo varios de estos pruritos. Y cuando hubo un poco de ruido adentro de OpenAI es cuando un poquito esas barreras se quisieron cerrar y no calzaba con el modelo de negocio con el cual había nacido OpenAI. Creo que ese tema de Open Innovation y tener abierto es donde nos va a ayudar a todos a crecer mucho más rápido. maravilloso. Tengo como 17 preguntas más, pero Mm. infortunadamente ya estamos llegando como al final de nuestro espacio. Solamente quiero pedirle si es una reflexión final para dejarle a nuestra audiencia un poco sobre este proceso. Si bien es un proceso que suscita muchísimas cosas, como ya lo vimos, ¿qué le podrían dejar como de reflexión también como a futuro, de lo que viene, de lo que se puede hacer también para hacer este proceso mejor? Si quieres, arranquemos contigo, Jerónimo. Bueno, yo digamos que estamos viviendo una etapa histórica en la evolución tecnológica. La comparo, para mí supera a cuando salió Internet, etcétera, que abrió el acceso a un montón de cosas. Creo que lo que estamos viviendo hoy inclusive es superior a eso, porque está avanzando con una velocidad que no nos da tiempo ni siquiera de absorber
Ujú. todo lo que se está, o está pareciendo accesible al mercado. Entonces, estamos viendo una etapa histórica que obviamente tenemos una posibilidad enorme de cerrar brechas, lo que hablaba al principio. Lo primero, o sea, son tres puntos. Lo primero que es histórico lo que está pasando, lo segundo es el gran potencial que tiene de cerrar brechas, porque hoy más que nunca la accesibilidad para una pequeña y mediana empresa es muy parecida a la accesibilidad que puede tener una empresa grande a nivel costo y a nivel acceso, entonces se puede mover de una manera más ágil, más rápida, y en eso creo que América Latina tiene un posicionamiento muy bueno para poder moverse rápido porque tenemos un tejido industrial muy ligado un tejido económico muy ligado a las pymes. Y lo tercero es que lo que vamos a ver en o sea, no quiero usar una frase trillada, el futuro es hoy, pero realmente es así. Lo que vamos a ver en los próximos, ni años te diría, en los Claro. próximos meses, son cosas que no nos hubiésemos imaginado hace 4 o 5 años atrás. Hace 5 años estábamos poquito ahí en el medio de la pandemia diciendo las empresas están actualizando. Chécate esto, hace 5 años estábamos en el medio de la pandemia diciendo que las empresas estaban implementando de cómo trabajar remotamente y que el Teams y que el Google. Ahora estamos hablando de que le metes un prompt a un motor de Mm, inteligencia artificial y lo que te larga un agente que hace todo de manera automática en 5 años. Creo que dentro de un año vamos a vivir eso. Y después van a ser 6 meses. O sea, mm. hay una famosa ley que es la ley de Moore que se va duplicando cada cierto tiempo. Creo, estamos en la ley de Moore al cuadrado, te diría. Qué angustia. Pero César, ¿qué nos puedes decir? Ya reflexiones finales. La reflexión es que, como dice Jerónimo, Latinoamérica tiene una capacidad enorme, ¿ok? Somos muy resilientes y eso también nos da de alguna forma esa ventaja de innovar, de querer hacer cosas nuevas, de poder ver muchas cosas que en otros países no se ven, aunque pueda parecer un poco trillado el tema. El tema es atreverse, ¿ok? Yo creo que todos debemos ser precursores de la tecnología, todos debemos involucrarnos en qué es lo que está pasando y cómo toda la tecnología nos puede ayudar justamente a ser más eficiente nuestro trabajo, ¿no? Una recomendación es que este no es un viaje solo, como bien decía, busquen apoyo, busquen al partner correcto, que tenga de alguna manera ese soporte de conocimiento desde piso de planta, de IT, de todas las diferentes áreas, cómo los puede soportar realmente para definir este viaje, ¿no? Esa es mi reflexión, ¿no? Porque al final del día, todo esto es nuevo y siempre necesitamos ayuda de alguien que nos oriente, que entre nosotros podamos de alguna manera definir cuál es el mejor plan. ¿Ok? Eso. Claro. Y un poco construir entre todos, porque al final creo que todos estamos aprendiendo un poco a la par, ¿no? Unos saben mucho más, claramente, pero sigue siendo un proceso de aprender día a día. Lo pequeño. Desaprender para aprender. Para aprender. Tal Maravilloso, cual. me quedo con esa frase. Muchísimas gracias a los dos, gracias Jerónimo, gracias César por este espacio. Realmente, pues era muy importante arrancar nuestro evento hablando justamente de una de las tendencias que claramente atraviesan absolutamente todo lo que se está haciendo. Entonces, muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento y su experiencia sobre esta temática. Y pues por haber aceptado nuestra invitación. Fue un gusto conversar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por generar este tipo de foros donde se platica de manera abierta estos temas tan importantes, porque creo que en algo que avanza tan rápido, esto de cada uno comparta su visión y poder tomar lo mejor de cada uno y lo que me aplica, etcétera, es súper, súper valioso para todos los que están relacionados a este tipo de temáticas. Muchísimas gracias. Gracias, César. Un gusto Milagro, volver a compartir agradecerte. Saludo a contigo. todos. Agradecerte, Ángelo, un placer, Jerónimo. Para la Igualmente. audiencia, solamente también decirles que gracias por la participación, pero entiendan de que ni Jerónimo ni mi persona nos conocíamos, ¿ok? Y como pueden ver, compartimos mucho de, Sí. de nuestras visiones, porque de alguna manera es lo que estamos viendo, ¿ok? No es nada inventado, al contrario, justamente es nuestras experiencias desde el nivel académico, desde las plantas, desde nuestros clientes, desde lo que todos recolectamos, ¿no? Entonces, nada, agradecido porque concuerdo con Jerónimo que este es un espacio sumamente importante para tener este tipo de debate, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, espero que nos veamos pronto para seguir Bien, conversando. un abrazo a todos. Chao. Bueno, este fue un gran arranque de esta primera sesión y antes de continuar con nuestro siguiente bloque, vamos a tener un breve espacio con nuestros patrocinadores y ya regresamos en un momentico.